Escogí pues mezclar un poco el tema burnout, carga de los cuidados, en parte porque el término burnout, síndrome del quemado o más formalmente el síndrome de desgaste ocupacional puede ser más o menos conocido por los oyentes y quizás en las últimas 2, 3 décadas se ha venido popularizando. La carga de los cuidados pues sí tiene algo otras connotaciones que iremos viendo, pero creo que puede ser un marco que nos sirva para hablar al respecto. En ese sentido, de una manera práctica, ¿qué fuera el burnout? Pues el burnout o el quemado, como lo decían, el síndrome del quemado, realmente es una situación bastante compleja que de hecho surgió no como un trastorno mental, sino que como se consideraba como una respuesta a las condiciones sociales, laborales. Sí, Eh, ul- en ese sentido, pues me llama la atención que buscando información en el DSM todavía no se considera tal cual como una enfermedad. sí, de hecho, actualmente en el DCM-5 se ha introducido en cierta manera situaciones que provienen del estrés laboral, situaciones así. Sin embargo, no se considera como tal el síndrome del burnout. Ahora, el síndrome del burnout es una situación que involucra un desgaste físico, mental, emocional, cualquiera de las tres o las tres, y que se va acompañado de una reducción en la productividad de la persona, de la motivación, la pérdida en sí de ciertos objetivos. Ahora, el síndrome del burnout, para definirlo así también y compararlo, muchas veces puede parecer una depresión. Sin embargo, una depresión o la diferencia, bueno, una serie de características de la depresión, ¿verdad? Más síntomas y todo. Sin embargo, de las principales diferencias es que el síndrome del burnout involucra una parte específica de la vida de la persona. En su mayoría, pues, la situación laboral, ¿verdad? Que el término fue acuñado respecto a lo laboral en una primera instancia. En cambio, la depresión, pues, involucra todo aspecto de la vida de la persona o del paciente. Por ejemplo, si tenemos a dos personas, una con depresión y una con burnout, por situación laboral, venimos y a las dos las llevamos a un paseo, a Roatán, digamos, un lugar así bonito, relajante. La persona con burnout tiene la capacidad de disfrutar una vez ya no está en el trabajo, digamos, Ujú. ¿verdad? El viaje a Roatán pues lo va a disfrutar, va a pasarla bien, familia, amigos, lo que sea. La persona con depresión no. La pueden llevar al mejor lugar del mundo, con las mejores cosas del mundo, y siempre va a estar deprimido. ¿Verdad? No va a disfrutar, podrá disfrutar alguna situación específica, ¿verdad? Que ya sobrepase ya lo usual, lo normal, pero siempre va a tener ese aspecto depresivo, pérdida del disfrute, que no se ve como tal en el burnout. Ahora, por supuesto, el burnout puede llevar a una depresión, ¿verdad? No las excluye, No son excluyentes. ¿verdad? Pero como tal, como a manera general, pues hay que saber diferenciar también entre depresión y burnout, que eso realmente es papel pues, del, Del del médico, ¿verdad? especialista, Claro. sí. En ese sentido, pues, en su respuesta recalca la particularidad del factor estresante, ¿verdad? Que es lo que podría determinar lo que le llamamos de una u otra forma, ¿verdad? En el campo de los cuidados, hablamos de carga en los cuidados en el sentido del grado en que las personas cuidadoras pueden percibir en que su salud física, su salud psicológica, los horarios, la vida social, incluso pues su estado financiero pueden ser dañados a causa de brindar cuidados informales. Y cuando esta situación lo sobrepasa, pues vemos el síndrome del cuidador. Y quizás pues muchas veces todo esto empieza con cuidados esporádicos, en el sentido de que llevo a mi madre a alguna consulta, le recuerdo a mi esposo que se tome los medicamentos, pero en la medida que la enfermedad se vuelve más desgastante y afecta las capacidades funcionales, se termina convirtiendo en un trabajo de tiempo completo. Para que los oyentes se hagan una idea, los cuidadores de personas con cáncer le dedican en promedio 33 horas a la semana al cuidado.
y los cuidadores de personas dependientes mayores de 65 años hasta 11 horas al día de cuidados. Y hasta el 42% de los cuidadores de personas con cáncer realizan tareas de enfermería o médicas como administrar medicamentos o manejar bolsas de colostomía, esas bolsas que se les ponen a las personas cuando se les extrae alguna parte del intestino. Entonces me hace pensar de que los cuidados en sí mismos pues son laboriosos, ¿verdad? Necesitan esfuerzo, responsabilidad y generan estrés. Entonces, ¿cuál fuera esta diferenciación entre el burnout tal cual y el síndrome del cuidador o el estrés relacionado con la carga de los cuidados? Pues realmente son términos bastante similares y lo podemos ver como que el síndrome del cuidador es una derivación, una ramita del gran burnout, ¿verdad? Y de hecho en algunos, bueno, actualmente también se conoce como el síndrome de burnout del cuidador, el síndrome del quemado del cuidador. Entonces, ahora si queremos diferenciarlo como tal, el burnout se usa o nació para describir situaciones, todo lo que mencionaba, respecto al trabajo, situaciones laborales. Y el síndrome del cuidador, pues de hecho, bueno, lo dice el nombre, ¿verdad? De la persona que brinda cuidados a alguien. Surgió de hecho como en pacientes, en personas que cuidaban a pacientes con enfermedad de Alzheimer, que se empezó a ver más que todo que requieren grandes cuidados a medida avanza el Alzheimer, que son problemas de memoria, ¿verdad? Pierden funciones básicas de la vida diaria, se llaman, de cuidarse, bañarse, comer por sí mismos, vestirse. Entonces, claro, necesitan a alguien que los esté cuidando prácticamente todo el día. Entonces, sin embargo, obviamente hay más personas que requieren cuidados, como lo mencionaba, las personas con cáncer, las personas con mayores de edad, de 60 años ya, que han tenido diferentes situaciones de enfermedades. Y realmente, vaya, como personal de salud mental, pues muchas personas, por ejemplo, esquizofrenia, trastornos bipolares que están deteriorados, diferentes tipos de problemas de memoria, de demencias como el Alzheimer y otros tipos, van a requerir cuidados casi con seguridad al avanzar en su vida. Entonces, ahora, la diferencia pues es eso, ¿verdad? Una surge básicamente por el trabajo y otra surge por los cuidados que se otorgan a una persona, ya sea familiar, puede ser que hay muchos que la vecina le pagan una cierta cantidad, que lo toman como un trabajo. Sin embargo, esta situación es bien complicada porque aquí viene otro factor que ayuda o digámosle, potencia el síndrome del cuidador, que no es tomado como un trabajo, ¿verdad? Incluso he tenido pacientes que pasan cuidando al familiar. Entonces, las demás de la familia le dicen, digamos que ella se queja, suele ser más que todo personas femeninas las que brindan cuidados. Se queja de que se siente cansada, de que se siente fatigada, que quiere salir. Y le dicen la familia, pero si ni trabajas, si solo pasas en la casa cuidando al paciente, a la señora, a la mamá, a la abuela. Entonces, esta situación que es como descalificar el trabajo, llamémosle, minimizar lo que ella siente, puede ser hombre, por supuesto, el cuidador, lo que él o ella siente, todo esto promueve más la parte psicológica del síndrome del cuidador. En primer lugar, creo que lo más importante es saber buscar ayuda. O, bueno, antes que eso, saber aceptar, ¿verdad? En salud mental existe este problema por el tabú, la imagen que se tiene en la psiquiatría, en la psicología, de que cuesta mucho aceptar cuando uno tiene un problema. Depresión, ansiedad, síndrome del cuidador, burnout,
cualquier otra cosa. Entonces, como hemos venido hablando, pues todo este espacio, hay un gran conjunto de síntomas, signos, que nos pueden orientar. Entonces, si lo tenemos, aceptémoslo. El hecho de no aceptar, o lo que mencionaba anteriormente, de esconderlo, de negarlo, no lo quita. Al contrario, lo empeora. El hecho de esconder las emociones, de esconder de lo que pensamos, no lo está tratando. Al contrario, se está acumulando, como la olla de presión, ¿verdad? Y está creciendo. Y eventualmente va a estallar y va a ser peor. Entonces, si nosotros reconocemos que tenemos algo, un síndrome del cuidador, por ejemplo, en este caso, aceptémoslo. Pues ni modo, ya está. Entonces, lo que hay que hacer es buscar ayuda, ¿verdad? Ahora, el personal de salud que maneja estas situaciones, pues somos los psiquiatras y los psicólogos, ¿verdad? Claro, solo porque no tenga o no conozca un psicólogo o un psiquiatra no significa que no va a buscar ayuda. Se puede acercar a cualquier personal de salud, médicos generales, a las unidades médicas del seguro o unidades de salud, y ahí pues igual se puede orientar. Entonces, los psicólogos, los psiquiatras, manejamos o tratamos de brindar herramientas para afrontar mejor la situación, herramientas para manejar el estrés que está viviendo, herramientas para manejar el conflicto que quizás se esté dando, o como mencionaba anteriormente, el hecho de una persona que ya esté en un síndrome del cuidador, de pensar lo odio al familiar, ¿verdad? Digámosle, quiero que se muera, que son ideas difíciles, pero pasan. Entonces, de afrontar las emociones que se está generando por esta idea, que cuesta tener esa idea, ¿verdad? Ahí que está y está y está y no le puede decir, porque si yo le digo, por ejemplo, yo cuido a mi abuelo y le digo a mi hermano, mira, yo estoy pensando que quiero que se muera, se va a ver muy mal, ¿verdad? Sí. Pero obviamente, pues ese es nuestro papel, ayudar a manejar las emociones en general que se presentan, ¿verdad? El estrés, el enojo, puede haber tristeza, ansiedad, ya sea con herramientas psicológicas como con medicamentos, ¿verdad? Que esa ya es la parte de psiquiatría como tal. Entonces, buscar ayuda, reconocer cuando se tiene un padecimiento, buscar ayuda y acercarse, pues, psicología, psiquiatría, somos los que manejamos este aspecto. Y obviamente acercarse a otro tipo de personal de salud específicamente para cuidados del paciente, ¿verdad? Sea geriatra, que también en conjunto con los psiquiatras somos los que cuidamos o los que brindamos la ayuda más que todo a ese tipo de personas, ya sea pues cardiólogos, endocrinólogos, lo que sea, que requiere el paciente, ¿verdad? Eso sí, una recomendación adicional, tener cuidado de todas las enfermedades del paciente, ¿verdad? Porque obviamente si el paciente tiene Alzheimer, por ejemplo, pero tiene también un problema de la próstata, digamos que es un paciente masculino, y si desarrolla enfermedades de vías urinarias, infecciones, claro, tiene el Alzheimer, pero el problema es que no se cuidó la sonda, que no se cuidó la orina del paciente. Entonces, ver al paciente como tal, no como un todo, perdón, no como una enfermedad es que tiene un Alzheimer o un Parkinson. Y vamos a descuidar otra parte, ¿ven? Porque eso obviamente va a complicar todos los cuidados.